Muy bien, vamos a seguir con lo que es el uso de las interfaces. Correcto. A ver aquí. En esta clase lo que vamos a hacer, digamos, es ver algunas de las propiedades importantes que tienen estas interfaces, ¿no? O interfaces, ¿no? Para posteriormente, para que una vez que ya conozcamos, digamos, estas propiedades, poder crear nuestras propias interfaces, ¿no? En clases que tengamos nosotros ya creadas con anterioridad o que vamos a crear en un futuro. Así que bueno, vamos. Lo primero que tenemos que saber en cuanto a propiedades que tienen las interfaces es que estas no se pueden instanciar, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una clase empleado, tenemos una clase jefatura que hereda de empleado, en nuestro ejemplo, ¿no? De uso empleado.java, en el fichero que vamos manejando, desde hace ya unos videos, ¿no? Y eso nos permite, utilizando el principio de sustitución, pues crear instrucciones como la que tenemos aquí, ¿sí? Yo puedo decir que una instancia, ¿sí? Como la que tenemos aquí, de la cual estoy denominando director comercial, tal como la estoy viendo aquí, ¿sí? Es de tipo que es de tipo empleado, pero a la hora de invocar al constructor, decirle que es igual a new jefatura, es decir, es un nuevo jefe. Esto lo podemos hacer gracias al principio de sustitución, porque un jefe siempre va a ser un empleado, ¿no? Entonces, y gracias a eso, pues podemos hacer operaciones como esa que ven en pantalla, ¿no? Cuando tenemos ahora una interfaz, ¿verdad? Y lo que vimos en el video anterior fue que tenemos una clase empleado o que incluye una interfaz que denominamos comparable, ¿no? Que si recuerdan, pues permitía comparar dos objetos entre sí, ¿no? En la clase anterior nosotros utilizábamos el método sort de la clase array, pero ese método sort que viene predefinido en la API de Java y que pertenece a la clase array nos obligaba a que los objetos de ese array pues se implementaran esa interfaz comparable, ¿no? Entonces por eso estábamos obligados a utilizarla, ¿no? Bueno, pues acá nosotros no podemos instanciar objetos, ¿sí?, pertenecientes a esa interfaz. Es decir, no puedo decir comparable ejemplo igual y a new comparable, ¿no? No se pueden instanciar. Es igual que ocurría con las clases abstractas, ¿no? Pero sí que podemos utilizar el principio de sustitución como lo hacemos con las clases, ¿no? Así como lo hacemos acá. Es decir, sí que podemos decir comparable ejemplo es igual a new empleado, ¿sí? Es decir, una instancia perteneciente a una interfaz, ¿sí? Pero a la hora de iniciarla o invocar el constructor, pues le decimos que es de tipo empleado. Esto sí que es posible. Con lo cual, debido a esto, pues podríamos utilizar la instrucción instance of, que la vamos a ver ahora mismo, para ver si una instancia pertenece a una clase o para saber si una instancia de tipo interfaz también pertenece a una clase, ¿no? Por ejemplo, en nuestro ejemplo, pues tenemos la clase jefatura, ¿sí? Correcto, que hereda de la clase empleado. Podemos preguntarnos con un if si el nombre de la instancia, director comercial, es una instancia, ¿sí?, de jefatura, ¿no? Utilizando esta instrucción instance of. Podemos hacer exactamente lo mismo cuando la instancia o el nombre de la instancia es el tipo interfaz. Podemos decirle que ese ejemplo, que es el nombre que le hemos dado a la instancia de tipo comparable, es una instancia de empleado, ¿no? Vamos a llevarnos estas instrucciones al código, ¿no? O en Eclipse para ver cómo trabajan y para ver si nos dicen utilizando esa palabra reservada instance of, a ver si realmente pertenece a si pertenecen a una clase o a otra, ¿no? Bueno, entonces vamos a
Eclipse, como les digo, ¿no? Utilizando nuestro fichero uso.java, en el cual hemos desarrollado de clases anteriores. Y lo que voy a hacer es lo siguiente: antes de subirles el sueldo con este bucle for each, ¿verdad? Y antes de imprimir la información de todo el array con este otro bucle for each, lo que voy a hacer en este punto en concreto es lo siguiente: utilizar el principio de sustitución con dos clases, de tal forma que puedo decir que empleado digamos director, ¿sí? Comercial va a ser igual a new factura, ¿cierto? Y esto lo podemos hacer el principio, por el principio de sustitución, ¿verdad? Estamos hablando de un empleado, pero un jefe será siempre un empleado como tal, ¿no? Aquí pues tenemos, para quitarle el error, los parámetros que nos iba pidiendo, ¿no? Que si recuerdan era el nombre, el sueldo, el año. Vamos a ver el sueldo, vamos a ponerle, ¿qué pasó aquí? Tengo la tecla activada. ¿Sí? Vamos a ponerle el año, vamos a ponerle también unos datos al azar, el mes y el día. Bueno, como pueden comprobar, esto lo podemos hacer perfectamente gracias a que un jefe es siempre un empleado, ¿no? Pero también lo que podemos hacer es lo siguiente: recuerden que la clase empleado implementaba, ¿sí?, la interfaz comparable. Aquí en empleado, ¿sí? Acá fíjense, ella implementaba esa interfaz como tal, ¿sí? Empleado implement comparable. Debido a esto podemos hacer también lo siguiente, ¿cierto? Allá donde estábamos, podemos decir también entonces que acá comparable, ¿sí? Por ejemplo, la palabra o el nombre, ejemplo, así como lo hemos hecho también en la presentación de PowerPoint, va a ser igual a new empleado. Utilizando el mismo principio de sustitución, ¿no? Acá tendríamos que pasarle los parámetros correspondientes, ¿no? Por un ejemplo, Elizabeth, aquí cualquier cosa random, 95 pesos. Me había ido por aquí. Otra vez. Se me chequea la tecla de los números, ¿sí? Aquí vamos a poner también que entró en, digamos, 2021, ¿sí? Y otra fecha random, año, mes y día, ¿verdad? Esto es perfectamente posible, correcto, porque no se puede instanciar directamente una interfaz, pero sí que se puede utilizar el principio de sustitución de tal forma que si la clase empleado implementa la interfaz comparable, pues entonces nos podríamos crear una instancia perteneciente a la interfaz, ¿sí? Pero a la hora de instanciarla, decirle que es de tipo empleado, ¿no? Y una vez hecho esto, podemos utilizar la instrucción instance of, que es una instrucción bastante útil, ¿no?
A la hora de programar en Java, cuando vayan a tener un programa complejo, ¿no? Que tenga un montón de clases que van heredando unas de otras, pues es probable que te veas en la necesidad de comprobar si una instancia pertenece a una clase o no pertenece a esa clase. Y eso lo puedes hacer con la instrucción instance of, ¿sí? Y un if, ¿no? Por ejemplo, de la siguiente manera, ¿no? Yo podría decir aquí if director comercial, que es el nombre de la primera instancia que hemos utilizado, instance of empleado, es decir, si director comercial es una instancia de la clase empleado, entonces vamos a suponer que, por ejemplo, yo quiero que me vaya a imprimir, ¿sí? Un system.out.println, pero ya ustedes saben cómo hacerlo más pequeña, ¿verdad? Y es decir, vamos a colocar acá, es de tipo de factura, ¿cierto? Gracias a que jefatura pues hereda de empleado, ¿no? Eso lo podemos hacer perfectamente, y también lo podemos hacer perfectamente con la interfaz. Podemos preguntarle con un if si el nombre de instancia, que en este caso hemos denominado ejemplo, ¿no? Es una instancia ¿sí? De comparable. Es decir, si implementa o no la interfaz comparable. De tal forma que acá le podremos poner ¿verdad? System.out.println, y aquí le vamos a decir implementa la interfaz comparable, podría ser. Controles. De esta manera, ¿no? Bien, si nosotros ejecutamos este programa después de haber escrito estas instrucciones, pues evidentemente nos tendría que decir que primero es de tipo jefatura, ¿no? Porque esa condición es cierta, esta que tenemos acá. Es decir, director comercial es una instancia de empleado, ¿no? Gracias a que jefatura, que es la clase a la que pertenece el director comercial, sí, pues hereda de empleado, ¿no? Y también pues nos tiene que decir que implementa la interfaz comparable, porque ejemplo es una instancia de tipo comparable, ¿no? Y concretamente aquí le decimos que es new empleado, ¿no? Y empleado pues incluía o implementaba, ¿sí? Aquí a la interfaz comparable. Entonces, como lo podemos ver acá, entonces podemos ver cómo en efecto me está diciendo que es de tipo jefatura y que implementa la interfaz comparable. Entonces podemos utilizar, ahora lo sabemos, correcto, esa palabra reservada, correcto, instance of, correcto, tanto para clases, ¿sí? Como con interfaces. Dicho esto, entonces yo creo que ya estamos en condiciones de poder crear nuestras propias interfaces. Así que bueno, vamos realmente a borrar estas líneas que acabamos de colocar acá, que realmente eran dummy. ¿Sí? Y era simplemente para poder ver en acción el uso de instance of, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que vamos a elaborar en este ejemplo, ¿no? Vamos a crear realmente nuestras propias interfaces, ¿no? Acá, a ver, un segundito. Y realmente vamos a crear realmente dos, ¿no? Una que llamaremos trabajadores y otra que vamos a llamar jefes. Vamos a empezar creando, o vamos a crear esa interfaz
de jefes, esta que tenemos aquí. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué utilidad tiene? Perdón, no es esa, esta que tenemos aquí. Crear en nuestro programa una interfaz de jefe. Pues bueno, imaginen lo siguiente. Pónganse en la siguiente situación. Vamos a quitar esto de aquí para que me deje continuar. Imaginen que nosotros como programadores nos preguntamos qué puede hacer un jefe o qué tiene que siempre hacer un jefe y que no tenga que hacer un empleado. Bueno, pues varias cosas, ¿no? Pero una de ellas es tomar decisiones. Es decir, un jefe, una de las características inherentes a su trabajo es que tiene que tomar decisiones. Mientras que un empleado, pues también tiene que tomar decisiones, pero bueno, esas decisiones no son tan importantes, ¿no? O bueno, o por lo menos no van a repercutir o no atañen a tantas personas como las que toma un jefe, ¿no? Digamos que una de las características diferenciadoras del trabajo de un jefe, de un empleado, fundamentalmente es la toma de decisiones. Debido a esto, nosotros como programadores creamos una interfaz jefe que tenga en su interior pues, un método que sea tomar decisiones, ¿sí? Y de esta forma estamos obligando a que cualquier programador que venga luego, después de nosotros o en un futuro y cree una clase que construye cualquier tipo de jefe, tenga que implementar la interfaz jefes y que al implementar esa interfaz jefe esté obligado a desarrollar un método para tomar decisiones. Es decir, lo que hablábamos en la clase pasada, queremos determinar el comportamiento que van a tener las clases de nuestro programa que construyen jefes, porque nosotros como programadores queremos que todas las clases que construyen jefes tengan que tomar decisiones, y luego además de tomar decisiones que pueda hacer cada clase, pues lo que sea, pero todas tienen que tener en común que tienen que tomar decisiones. Pues debido a ese motivo vamos a hacer una interfaz. Después, cuando hayamos hecho eso, pues vamos a crear otra interfaz, ¿no? Llamada trabajadores, pero bueno, después vamos a hablar de esa interfaz. Vamos a primero a crear esa interfaz jefe. Vamos a Eclipse, ¿no? Y vamos a verlo sobre la práctica. Bueno, acá, ¿cómo podemos crear una interfaz con Eclipse? Pues muy fácil. Tenemos el botón de crear nueva clase. Si en ese botón pulsan en la flecha que está justo a la derecha, verán que se me crea un menú, que sería esta de nueva clase, disculpen, y podemos crear una clase normal como hemos hecho hasta ahora, pero también podemos decirle a Eclipse que cree una interfaz. Si están utilizando otro entorno de desarrollo como por ejemplo NetBeans, pues también tiene ese botón correspondiente para poder crear una interfaz, ¿no? Y también se puede crear de forma manual, ¿no? Es decir, puede crear una clase normal y después sustituir el public class por public interface, y de esa forma estarás creando una interfaz. De momento con Eclipse nos sale esta ventana y lo único que tenemos que hacer es darle un nombre a la interfaz. Fíjense que una interfaz no permite ni que sea private ni que sea protected, ¿sí? Solamente puede ser público, correcto. Vamos entonces a darle un nombre, ¿no? Habíamos dicho jefes. Esta interfaz se llama jefes y le damos a finalizar, con lo cual observamos que nos crea la interfaz. Y también observen algo muy importante, ¿no? Es que en nuestro proyecto, dentro del paquete que estamos trabajando, crea un fichero más, un fichero con extensión .java, exactamente igual que si fuese una clase, correcto. Entonces, bueno, dicho esto, una cosa que queremos determinar nosotros entonces con esta interfaz, ¿sí? O básicamente con las clases que implementen esta interfaz, es que esas clases tienen que tener un método y va a ser el método tomar decisiones, ¿no? De esa manera obligamos a todos los programadores que creen una clase de tipo jefatura
o jefe, o como le quieran llamar, tengan que implementar esta interfaz. Es hora de aplicar los conocimientos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y vimos que los métodos de una interfaz tienen que ser siempre públicos y abstractos. Aquí hay dos opciones en realidad. Puedes poner esos modificadores public, abstract, o los puedes obviar. Es decir, si no los pones, da exactamente igual porque es como si los hubieses puesto, ¿no? Nuestro programa Java da por hecho de que nuestro método es público y abstracto, aunque no lo pongas porque estoy en una interfaz. ¿Sí? Así que se lo pueden incluso ahorrar y empezar por escribir el tipo de datos que va a devolver el método. Nuestro método de tomar decisiones tiene que devolver un string. El nombre del método tiene que llamarse tomar decisiones. Pues lo ponemos. Y este método pues va a recibir un parámetro de tipo string. Y ese parámetro vamos a llamarlo decisión. ¿Sí? Así como lo tenemos ahí. Punto y coma. Esta es la forma de declarar un método dentro de una interfaz. Los métodos se definen, pero no se desarrollan, no simplemente. En principio, bueno, nuestra interfaz jefe ya estaría completada, ¿no? No hace falta realmente que le agreguemos nada más, porque nosotros ahora mismo no la necesitamos. Hecho esto, pues nos vamos a nuestra clase jefatura, ¿no? Entonces, bueno, llegamos aquí a jefatura y aquí estamos. Y en esta clase, pues le vamos a decir a nuestro programa que implemente la interfaz jefe que acabamos de crear. Y aquí pues nos encontramos con una de las ventajas de las interfaces, ¿no? Y una de las desventajas de la herencia simple de Java, ¿no? En la clase anterior comentamos también que qué diferencia podía haber entre una interfaz y una clase abstracta. Ya hemos visto las clases abstractas. Les dije que el uso de interfaces, uno de los motivos de tener que usar estas interfaces en Java, era el problema de la herencia simple. Fíjense que la clase de jefatura ya está heredando, ¿sí?, de empleado. Si no tuviésemos las interfaces y esto que hemos hecho acá en la interfaz, correcto, lo hubiésemos hecho en una clase abstracta, ¿cómo le diría ahora que además de heredar de empleado, herede también de la clase abstracta? O sea, no puede ser porque realmente Java no tiene herencia múltiple. Luego, entonces lo que tendríamos que hacer es implementar la interfaz, es decir, clase jefatura, extend empleado, implements, ¿sí?, jefes. Y de esta forma, pues le estamos diciendo a nuestra clase que implementa la interfaz jefe. Pero claro, inmediatamente Eclipse nos marca un error. ¿Ese error por qué no nos marca? Bueno, pues ya sabemos, porque lo hemos visto también, de que cuando nosotros implementamos una interfaz, estamos obligados a desarrollar todos los métodos que pudiera incluir esa interfaz. Y esa interfaz jefe incluye un método que acabamos de construir que se llama tomar decisiones. Ese error sale porque todavía no lo hemos desarrollado dentro de esa clase, el método que les acabo de mencionar, ¿cierto? Y hasta que no lo hagamos, pues el error no va a desaparecer. Si damos el cursor quieto encima del error, vemos que dice que efectivamente que debemos implementar el método abstracto heredado de tomar decisiones. Entonces, bueno, en cualquier punto de tu programa, da igual, lo voy a hacer realmente a continuación del constructor, pues puedo implementar ese método. Puedo decir entonces ese método, ¿no?, public, para que sea accesible de cualquier clase, string tomar decisiones, que es como lo he llamado ahora,
así lo llamamos, ¿no? Y ese método por parámetros dijimos que iba a recibir un parámetro de tipo string, eso mayúscula, a la cual llamamos decisión, correcto. Vamos a ver aquí, entonces aquí en este caso abrimos la llave y nos la cierra Eclipse, correcto. Bueno, de momento fíjense cómo el error que nos aparecía en la clase ya ha desaparecido, y desaparece porque Eclipse detecta que yo estoy desarrollando el método que me obligue a la interfaz, ¿no? Que es tomar decisiones. Ahora me aparece el error en el método, pero ya debe saber a qué se debe, ¿no? Y es que le estamos diciendo que este método tiene que devolver un string y pues no estoy diciendo nada de eso. ¿Sí? No hemos incluido la instrucción return. Entonces hasta que no la incluyamos, ¿verdad?, el error no va a desaparecer. Entonces return, y le vamos a decir que nos devuelve un string, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, como tal vez un miembro de la dirección ha tomado la dirección, ¿sí? La decisión. Vamos a poner aquí. Vamos a colocar un tilde, ¿verdad? Que se vea bien. Digamos ahí D, y vamos a colocar acá, vamos a hacer una concatenación, ¿verdad? Vamos ahí más, y vamos a colocar allí la decisión que le estamos pasando por parámetro, ¿verdad?, cuando esté llamando a la función tomar decisiones, ¿cierto? Bueno, entonces en este orden de ideas el método está listo, ¿verdad?, porque ya está implementado. No queremos que haga más nada de momento, ¿no? Fíjense cómo nos sale en Eclipse el típico triangulito que nos dice que está implementando el método que estamos heredando de la interfaz, ¿no? Entonces, bueno, una vez hecho esto, llega el momento de poner a prueba este método que hemos heredado de la interfaz. Vamos a la clase principal, donde tenemos el main, y aquí, pues bueno, donde tenemos el main, justo antes de subirle el sueldo a todos los empleados, ¿verdad?, antes del primer bucle for each que tenemos ahí, vamos a ver si esto funciona, ¿verdad? System.out.println y vamos a que imprima una decisión que haya podido tomar. Vamos a suponer la jefa de finanzas, ¿no? Entonces vamos a poner aquí jefa de finanzas, ¿sí?, punto, y fíjense como al poner el punto pues me sale todos los métodos pertenecientes a un objeto de tipo jefatura, correcto. Y entre todos esos métodos pues está el que acabo de heredar de la interfaz, ¿verdad?, de jefes. Ahí está, tomar decisiones. Entonces, aparte de eso, tengo que decir cuál es la decisión, ¿verdad? Es decir, un parámetro de tipo string. Entonces vamos a decir, por ejemplo, dar más días de vacaciones a los empleados, ¿verdad? Dar más días de vacaciones a los empleados. Como pueden ver, esto es de ciencia ficción, ¿no?, porque realmente ningún jefe le da más días de vacaciones a los empleados, ¿no? Ningún jefe toma este tipo de decisiones, ¿no? Pero bueno, para ver el ejemplo nos vale bastante, ¿no? Vamos a ver aquí, y ahora vamos a probarlo. Recuerden que este programa imprime todo lo que está dentro de
array, ¿no? Como esto que tenemos aquí. Pero antes de imprimir todo eso, tiene que salir ese mensaje. Y entonces aquí podrían ver el uso de ese método, ¿no? Y entonces aquí me dice efectivamente que un miembro de la dirección ha tomado la decisión de dar más días de vacaciones a los empleados. Bueno, aquí tienen en acción pues nuestra primera interfaz, ¿no? Lo que hemos hecho es obligar a que todas las clases que implementen esta interfaz pues tengan que implementar el método tomar decisiones, ¿sí? Si en un futuro otro programador crea otra clase diferente, que herede o no de empleado, me da igual realmente, pero crea otra clase que construye jefes, bueno, pues si implementa la interfaz jefes, pues lo estamos obligando a que construya un método de tomar decisiones. Bueno, vamos a dejar esta clase en el punto donde está realmente, o este video, porque viene otro, sí, para que no se extienda más de lo necesario. Pero en el próximo video vamos a ver por qué tiene sentido que nuestra clase jefatura implemente la interfaz jefe, pero porque no tiene sentido de que esta interfaz la implemente nuestra clase empleado, ¿no? Bueno, lo vamos a ver en el video que viene inmediatamente después de este, y también vamos a ver cómo, al igual que con las clases, puede existir una jerarquía de herencia, como por ejemplo en nuestro caso, ¿no? Que tenemos una clase de jefatura que hereda de empleado. Cuando creas varias interfaces, si realmente lo necesitas, puedes también crear una jerarquía de interfaces, es decir, una interfaz puede heredar a su vez de otra interfaz. ¿Y qué sentido puede tener eso, no? ¿Qué utilidad puede tener? Bueno, pero como digo todo esto en el otro video. Así que bueno, vamos a ello.